Nuestra clase el día de hoy, dando las buenas noches a cada uno de ustedes. Y el tema de esta semana es cuándo, según Syllabus, es cuándo responder la pregunta cuándo extraer un tercer molar, ¿no? Entendiendo por tercer molar a la última molar inferior, que pues sabemos que es una pieza dentaria en proceso de desaparición, que está cada vez menos presente, ¿no? Que no tiene ninguna importancia clínica, funcional, masticatoria, ¿no? Excepto en algunas pocas personas. En este caso, bueno, existen dos criterios generales. Una es la de extraer en la totalidad de casos, ¿no? Todos los terceros molares que se presenten, ¿no? Donde pongo el ojo, pongo la bala, ¿no? Y la otra es más conservadora, y estoy más de acuerdo con eso, en que debemos de extraer los terceros molares en determinadas condiciones clínicas, ¿no? Es decir, cuando hay infección, una pericoronitis, cuando hay dolor, cuando hay empaquetamiento de comida, cuando existe un tratamiento de ortodoncia que requiere, pues, de la extracción de los terceros molares porque no va a haber espacio para que estos se articulen correctamente dentro de la arcada dentaria. Entonces, hay algunas indicaciones expresas de cuándo extraer un tercer molar, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a ver en principio, ¿no? Eh, un concepto, la extracción profiláctica o la remoción profiláctica de los terceros molares, ¿no? En diferentes países, este es un protocolo, ¿no? Es una corriente, ¿no? Existen, pues, criterios preventivos generales, o más que preventivos serían epidemiológicos, ¿no? Existen sociedades que tienen, no sé si mayor desarrollo, son más ordenados. El asunto es que el sistema de atención pública es de tal magnitud que la remoción profiláctica de los terceros molares conlleva a que posteriormente estas personas no acudan al servicio por complicaciones que en el fondo finalmente resultan ser más caras para solucionar para la salud pública o el sistema de salud pública, y por ende, ¿no? Por ello, recomiendan en esas sociedades, en otros países, la remoción profiláctica de los terceros molares, ¿no? Hay países, por ejemplo, en el cual incluso el sistema de atención de salud incluye la extracción de los 4 terceros molares en sala de operaciones, pero siempre y cuando sean los 4 terceros molares. Eso ocurría en España, todavía existen en algunas regiones de España, ¿no? Pero si el dentista le extrae solamente 3 y le queda uno, ese uno va a tener que entrar, ya no lo cubre el seguro, más claro, y va a tener que pagar el sistema de atención privada, ¿no? Entonces, por eso que hay países en los cuales esto se hace de manera regular. Sin embargo, ¿no? Sin embargo, como conclusión, la remoción de terceros molares no disminuye el riesgo de complicaciones que se presentan posteriormente. Entonces, como que esa remoción, esta extracción profiláctica, en algunas situaciones como que tampoco se justifica, ¿no? Voy a silenciar, a ver si le pasó el volumen. Ya está. En este artículo, si se pregunta si existen condiciones patológicas que puedan justificar la extracción de terceros molares, y evidentemente la justificación está por el lado de las infecciones periodontales, las enfermedades o las infecciones pericoronarias, ¿no? O la caries dental, cuando hay apilamiento dentario que impide que el paciente se haga una buena higiene, se produce caries, no solamente compromete al tercer molar, sino también compromete, en este caso, al segundo molar, ¿no? Acá están sintetizadas cuáles son las principales indicaciones para la extracción de los terceros molares, ¿no? Por ejemplo, el ortodoncista durante el tratamiento, durante su plan de tratamiento, establece que los terceros molares no son necesarios, que van a interrumpir o van a interferir en su tratamiento, o una vez que termine el tratamiento, siempre va a haber, digamos, un problema potencial de apiñamiento dentario o problemas secundarios que pueden poner en riesgo el segundo molar inferior. Entonces, recomiendan algunos, no todos, ¿no? O muchos ortodoncistas hacer la extracción profiláctica de los terceros molares, ¿no? Ahora, algunos ortodoncistas indican la extracción del tercer molar a la edad, pues, de 8 años, 10 años, perdón, a la edad de 9 a 10 años, porque se entiende que el tercer molar a esa edad solo es un germen dentario, ¿no? Es decir, no tiene raíces y tampoco tiene calcificación de la corona, y es menos traumático para el niño hacerse una extracción a esa edad. El problema es cómo convencer al niño de extraerse siendo tan pequeño, ¿no? Entonces, como que
También ahí existe una indicación de tipo ortodoncista, ¿no? Puede ser una indicación ya no del ortodoncista, sino del especialista en rehabilitación o el odontólogo general que hace rehabilitación oral. Por ejemplo, se puede producir una extrusión del tercer molar, está fuera del plano cruzal, y entonces va a haber interferencia en protrusiva, en lateralidad, ¿no? O el dentista piensa rehabilitar un segundo molar superior y ese tercer molar va a ser interferencia de todas maneras cuando el odontólogo reconstruye su plano cruzal superior, ¿no? O en el caso del inferior, también puede ocurrir, ¿no? Que el tercer molar esté muy mesializado, ¿no? El paciente haya perdido el segundo molar, no lo ha reemplazado, y el tercer molar simplemente sobreerupciona, está extruido o está muy inclinado, muy mesializado, entonces interfiere con la oclusión dental, ¿no? Ahí también estaba mencionando la mesialización excesiva, es decir, cuando el tercer molar, por la ausencia del segundo molar que nunca fue extraído y nunca fue reemplazado, entonces se mesializa en exceso, ¿no? Y otros casos porque el tercer molar carece de soporte óseo porque ha habido una infección crónica o ha habido una patología, entonces tampoco tiene ninguna importancia el mantener un tercer molar en esas condiciones, ¿no? Después tenemos situaciones de infecciones faciales, ¿no? Una pericoronitis, es decir, una infección del tejido blando de la encía alrededor del tercer molar, por ejemplo, cuando el tercer molar ha erupcionado en forma parcial, ¿no? Entonces, como ha erupcionado en forma parcial, ¿no? Lo que ocurre es que esa exposición parcial de la corona no permite una buena higiene o la cara o el tercer molar está en posición horizontal y está en contacto íntimo con la cara distal del segundo molar. Entonces, impide la higiene de la cara distal del segundo molar. Se produce una caries, ¿no? También esa es otra situación, ¿no? O simplemente un tercer molar que ha erupcionado parcialmente en boca, porque no tiene espacio, y el paciente no realiza una buena higiene bucal, se le inflama, aunque siempre he dicho la inflamación por sí sola no existe, es decir, cuando hay inflamación es porque hay una infección subyacente, ¿no? En este caso. Y en otros casos, porque la infección pericoronal se extiende al tejido blando. El paciente viene al consultorio con la cara hinchada, entonces se me hinchó la cara, ¿no? Está infectado, ¿no? Vemos en la boca del paciente y a simple vista aparece pues una infección pericoronaria del tercer molar o una caries extensa, ¿no? O con una infección ya endoperiodontal o periodontal o periapical del tercer molar y es necesario extraerlo, ¿no? Independientemente de que esté en posición vertical, horizontal, etcétera, ¿no? También el diente puede ser, el tercer molar en este caso, puede tener una indicación de ser extraído porque hay una caries dental extensa, consecuencia de lo mismo que hemos dicho anteriormente. El tercer molar está con la corona totalmente o grandemente destruida y esa caries dental del tercer molar puede extenderse, ¿no? Por falta de higiene al segundo molar. O en caso contrario, ya existe una caries en el segundo, la cara distal del segundo molar, pero el dentista no puede hacer ¿cómo se llama? La restauración, ¿no? Con ningún material, porque simple y llanamente no puede aislar el diente para poder hacer bueno, llamémoslo mal, usemos la palabra común, no puede hacer la curación de esa pieza dentaria, no puede hacer el tratamiento de restauración con el material correspondiente, o no puede tallar una corona en todo caso, ¿no? Para rehabilitar el segundo molar, porque el tercer molar impide, ¿no? Impide ser un sellado perfecto de la corona a nivel de la zona distal o cerca o proximal al diente, el tercer molar retenido, ¿no? A veces la carie dental es tan grande, en el tercer molar todavía no hay una infección, pero es tan grande que amerita pues extraer ese tercer molar, ¿no? Y en algunos casos puede ocurrir también una fractura dentaria, en este caso también por una caries extensas. Eso es en cuanto a lo cotidiano, en cuanto a la mayoría de indicaciones generales, ¿no? De cuándo deberíamos extraer expresamente un tercer molar. Pero existen también patologías, ¿no? Patologías, tanto quistes, tumores, ¿no? Benignos estoy hablando, ¿no? Porque patología maligna ya no es competencia del odontólogo, su diagnóstico sí, pero no su tratamiento. Entonces la presencia de quistes, ¿no? De diferente tipo, quiste paramolar, es característico, es un quiste que es inflamatorio que está asociado a la corona del tercer molar que no ha podido erupcionar, entonces el folículo dental se inflama y aparece un quiste alrededor solo de la corona del tercer molar. Eso se llama un quiste paramolar, ¿no? O un quiste primordial, ¿no? Mala suerte, en ese caso, el folículo dental ni siquiera de origen un diente, sino un quiste, ¿no? En el cual
no existe ninguna parte calcificada del diente, eso es un quiste primordial, ¿no? Un queratoquiste es un tumor, ya no, bueno, ahora lo han vuelto a poner dentro del grupo de los quistes, ¿no? Es un quiste que que está tapizado por un epitelio polistratificado plano no queratinizado, pero que tiene como característica el tener algún tipo de queratina en su, dentro del epitelio, ¿no? Hay un queratoquiste ortoqueratinizado y otro paraqueratinizado, ¿no? Decía que los queratoquistes durante casi 20 años habían sido clasificados, habían pasado a la clasificación de los tumores, ¿no? Porque decían que es un quiste con un comportamiento tumoral, ¿no? Y ese es dentro de la clasificación de la OMS. Pero ahora, últimamente, ha vuelto a pasar nuevamente al grupo de los quistes, ¿no? Es decir, ya el queratoquiste es nuevamente considerado dentro del grupo de los quistes. Y una de las zonas más afectadas, ¿no? Con mayor frecuencia, es la zona de los terceros molares. Entonces, los terceros molares pueden estar incluidos o relacionados con un queratoquiste, un quiste paramolar, me faltó acá colocar un quiste dentígeno, ¿no? Y en esos casos hay que extraer sí o sí el tercer molar. ¿Por qué? Porque ya no es el tercer molar el problema, sino el quiste que está asociado a la existencia de ese diente retenido, ese tercer molar, ¿no? Igual sucede con los tumores, ¿no? Que están relacionados con los terceros molares. Obviamente ya la indicación no es por el tercer molar en sí, sino por el tumor, ¿no? Que se ha originado a partir de ese folículo dental, ¿no? Y el último capítulo, que es también, los últimos tres ya son campo del especialista, ¿no? Es decir, los quistes, los tumores asociados, y también la fractura mandibular, porque cuando se produce una fractura mandibular que compromete la zona retromolar, a veces el tercer molar se encuentra exactamente dentro de la línea de fractura, y en algunas ocasiones es mejor extraer el tercer molar porque ya está movido completamente, pero en otros casos es conveniente dejarlo porque sirve como entrampe, como enganche, como encaje, ¿no? O sea, coincide con la línea de fractura, pero permite acoplar mejor la fractura al momento de ser tratada, ¿no? Entonces, ya ese vamos a verlo más adelante cuando hablemos de traumatología maxilofacial. Pero por lo pronto, aquí están las principales indicaciones para extraer un tercer molar retenido, ¿no? Entonces acá vamos a ver algunos ejemplos, ¿no? En este caso vemos un niño que tenía 10 años, ¿no? Que tiene una patología en el maxilar superior que en este momento no lo quiero desarrollar. Me interesa más la mandíbula en este caso, ¿no? Porque permite que veamos una cosa importante, ¿no? Vemos que este niño de 10 años tiene el primer molar totalmente erupcionado, como es normal, vemos tercer cuadrante. Luego vemos el segundo molar en etapa todavía de germen, no germen porque no tiene raíz, ¿no? Calcificada. Y por distal del segundo molar vemos una imagen radiolúcida, acá está, de contornos bien definidos que parecería ser un quiste, ¿no? En realidad no es un quiste, es la cripta del tercer molar, es el espacio que está ocupando el germen del tercer molar en esta edad, ¿no? Entre la edad de 9 a 10 años aproximadamente, en donde el tercer molar se encuentra pues a nivel del plano cruzal, no se encuentra abajo sino arriba, y en el cual muchos ortodoncistas recomiendan la extracción de ese tercer molar para evitar la mesialización del segundo y tercer molar que les puede alterar su tratamiento o les puede dar problemas, ¿no? O complicaciones durante el tratamiento de ortodoncia. Entonces recomiendan extraerle los germes. A eso se le llama germectomía, ¿no? La germectomía es la extracción de un germen dentario, es decir, un germen es un diente que no tiene raíz, ¿no? En este caso ya no estamos hablando de gérmenes, ¿no? Porque ya tienen una mínima parte de la raíz calcificada, ¿no? Y en este caso ya no se, pues está indicada la extracción, pero no hablamos de germectomía, ¿no? Ustedes saben que por un convencionalismo, la erupción dental, ¿no? La erupción de un diente se considera como activa en el momento en que se inicia la calcificación de la raíz. Eso según McDonald, ya hace más de 30 años, ¿no? Entonces seguimos aceptando ese concepto, hasta ahora es válido, es decir, un diente comienza su erupción activa cuando se inicia la calcificación de la raíz, ¿no? El tercer molar aparece a la edad de 9 a 10 años, el germen, ¿no?
que como dije hace unos minutos, hace unos segundos, unos minutos, todavía no tiene la corona ni siquiera mínimamente calcificada. Ese es, ese es el inicio de la calcificación, la aparición, mejor dicho, de un germen de un tercer molar, ¿no? Y el tercer molar inicia la calcificación de su corona alrededor de los 10 años aproximadamente, ¿no? Completa la calcificación de la corona a los 10 años, 11 años, es muy variable, ¿no? A los 11, 12 años recién empieza la calcificación de la raíz, ¿no? Ese es más o menos en términos generales. El inicio de la erupción dental de cualquier diente empieza cuando comienza a calcificarse la raíz, según McDonald, el fin de la erupción activa de un diente cualquiera se produce cuando el diente completa su cierre apical, o sea, su apexificación, ¿no? Después que el diente ha completado su apexificación, ya este diente no tiene la capacidad de seguir erupcionando, es decir, ya no tiene la capacidad de moverse él mismo, ni mucho menos mover otros dientes, ¿no? Entonces, el cierre apical de un tercer molar se produce entre los 21 y los 25 años de edad en promedio, ¿no? Después de esa edad, ya el tercer molar es incapaz de moverse y mucho menos mover a los otros dientes, ¿no? Acá también vemos en ambos lados el inicio, todavía está en corona, todavía está en etapa de germen. También podría indicarse la extracción de estos terceros molares como parte de una indicación ortodóntica, no hay un planeamiento de ortodoncia, ¿no? En otros casos, como se ve aquí en esta radiografía, hay un apiñamiento dental a la medida, ¿no? Pero la corona del tercer molar está libre. Entonces vemos en la panorámica que la cala distal del tercer molar no está libre, está atracada, ¿no? Contra la rama ascendente. Acá hay un apiñamiento dental. El tercer molar no puede erupcionar y por lo tanto lo único que le queda es inclinarse hacia distal en este caso, ¿no? La fotografía del lado izquierdo solamente para mostrar que la panorámica es muy relativa, porque en la panorámica se ve que el diente parecería que tiene una raíz, pero ya tuvo tres raíces, ¿no? Ese es el diente que se observa en el lado izquierdo, ¿no? En este otro caso también ven, la panorámica no refleja lo que finalmente se vio, ¿no? Al momento que el diente fue extraído, pero ese es otro tema. Acá también hay un tercer molar apiñado, ¿no? Que ni siquiera ha alcanzado el plano occlusal, está en infraoclusión, pero acá también hay un apiñamiento dentario. Acá también estaría indicada la extracción del tercer molar, siempre y cuando exista clínicamente una enfermedad pericoronaria, es decir, una pericoronitis, ¿no? Acá también vemos otra indicación de un ortodoncista que envía al paciente para extraer el tercer molar. El tercer molar no le fastidia, no le molesta, no hay patología, ¿no? Puede ser un diente medio raro, ¿no? Medio dismórfico, pero el dimorfismo no es sinónimo de patología, en todo caso. El hecho es que la indicación fue del ortodoncista como parte de su tratamiento. Acá también, ¿no? Un diente muy difícil de extraer, ¿no? A veces tenemos que extraer estos dientes, a veces obviamos la extracción, porque decimos, este diente jamás va a erupcionar, pero podría ser que también el ortodoncista nos puede indicar la extracción de este diente, ¿no? Y podemos encontrar una infinidad de casos, ¿no? En este caso vemos la inducción incompleta, también en una posición distalizada, ¿no? Porque en este caso no hablo de apiñamiento, porque hay un espacio, hay un diastema entre el segundo y el tercer molar. Entonces nadie puede decir, ah, doctor, acá hay apiñamiento, entonces el tercer molar sigue no hacia distal, como vimos en el caso anterior. En este caso hay espacio, ¿no? Sí, esto apoya la teoría de que muchos de los casos de apiñamiento dentario no son a causa de la retención de un tercer molar, ¿no? Porque hay una teoría que dice que todos los dientes, en especial los terceros molares, tienen una disposición genética para erupcionar ya en forma horizontal, ya en forma mesengular, independientemente que hay espacio o que no hay espacio, ¿no? En el caso de la periapical del lado derecho, ¿no? Esta periapical, vemos que el diente está fracturado, ¿no? Ah, este es el mismo caso, ¿no? Porque hubo un problema, una complicación, ¿no? Y no pudieron extraerlo, ¿no? Pero ese es otro tema, ¿no? Lo importante aquí es que hay una erupción incompleta del tercer molar y no se puede decir que el diente finalmente haya sido totalmente extraído, ¿no? No que se pueda afirmar que aquí hay un apiñamiento, acá no hay apiñamiento, sin embargo está indicada la extracción del tercer molar, ¿no? Con una erupción incompleta porque acumulaba o empaquetaba comida, ¿no? Hay malformaciones dentarias que no se tocan, ¿no? Esta es una malformación dentaria de un diente que estaba próximo a la cara, a la zona distal del segundo molar,
Y con frecuencia, cada cierto tiempo, la paciente, que tenía 23, 24 años, manifestaba que se producía una inflamación de la encía, una pericoronitis, ¿no? Y que una vez se le hinchó la cara también. Entonces, las infecciones repetidas, ¿no? Frecuentes, reiteradas, ¿no? En la zona del tercer molar también son indicaciones expresas para extraer el tercer molar, ¿no? Eh, Aquí vemos, este es un caso de nuestra universidad hace muchos años, ¿no? Lo realizó el doctor Benito Ceballos cuando era estudiante, ¿no? Benito es mi gran amigo, 30 años de amistad. Y vino con este paciente, un tercer molar en sobreoclusión, está por fuera del plano oclusal. Él tenía que hacer un tratamiento protésico, era su paciente de clínica, un paciente integral, y era imposible pues hacer una rehabilitación o poner una PPR en estas condiciones, ¿no? Y ahora Benito, si viera al mismo paciente, le colocaría implantes, ¿no? Pero en ese tiempo era estudiante y lo que hacíamos en la universidad era PPR, prótesis fija y prótesis móvil, ¿no? El hecho es que la indicación para la extracción de este tercer molar, este paciente de 84 años, es porque está fuera del plano cruzal, está totalmente extruido, ¿no? Y no puede haber una rehabilitación, un tratamiento protésico, una rehabilitación protésica, si es que no extraemos primero este diente, ¿no? Porque va a haber interferencia en oclusión o en lateralidad, ¿no? Este es otro caso, una señora, ¿no? Que vino para ponerse implantes arriba, pero me pareció simpática la forma como habían manejado este caso. En el tercer y el cuarto cuadrante, pero en especial en el tercer cuadrante, vemos que el tercer molar está casi en posición horizontal y han hecho un puente muy largo, para mi gusto, pero para la época en que se lo hicieron, hace 30 años, estaba bien, no había tratamiento de implantes, hicieron un puente desde, sería el canino, ¿no? El primer premolar, desde el primer premolar hasta el tercer molar inclusive, ¿no? Le duró, ¿no? Le duró durante casi 15, 18 años, porque el antagonista es una total superior, ¿no? Donde no existe una fuerza inmensa, pero tarde o temprano el diente tuvo que ser extraído y perdió el puente y perdió el diente, también el primer premolar. Entonces son situaciones en las cuales la extrusión del diente del tercer molar es una indicación para la extracción del diente. Una vista cercana, pero ya 15 años después, ¿no? Ya existe una enfermedad endoperiodontal tanto en los dos pilares, ¿no? En los pilares de los terceros molares de ambos lados, ¿no? Los cuatro pilares están en malas condiciones. La paciente terminó siendo una paciente edentura total inferior también, además del superior, ¿no? Pero esto es una indicación también para la extracción de un tercer molar, ¿no? Que debía haberse hecho años antes, ¿no? Este es un caso de una mesialización excesiva, pero no del tercer molar, sino del segundo molar, ¿no? Hay una retención dentaria del segundo y del primer molar. Ya dependerá, pues, del ortodoncista en ambos casos, ¿no? Son pacientes diferentes, ¿no? Si es que indica la extracción del tercer molar o indica la extracción, como se hace en estos tiempos, del primer molar, el segundo molar y el tercero son redireccionados ortodoncicamente. Y hay un tema de ortodoncia que ya escapa en todo caso a mis manos, yo solamente hago cirugía y hago implantes en mi práctica profesional, ¿no? Vemos en este caso, ¿no? Un tercer molar, ¿no? Este caso de nuestra facultad del año 1996, si no me equivoco, 97, ¿no? En donde una señora de 63 años, ¿no? Vino a la clínica odontológica de la universidad para cambiar su prótesis total superior e inferior, ¿no? Entonces, como parte del diagnóstico integral, se identificó un tercer molar superior, que era el último que le quedaba, pero que ya estaba comenzando a hacer erupción, era visible mínimamente en la boca. Entonces, es un diente que podría ocasionar una enfermedad periodontal o pericoronaria, esto es periodontal, ¿no? Y se le indicó la extracción de este tercer molar, en este caso, porque interfería con la confección de la prótesis total. Entonces, la tomografía que se le indicó, ¿no? También infecciones faciales, vemos a esta señorita quien se le ha hinchado la cara, ¿no? Debido a una infección pericoronal de la tercera molar. Alguien me dirá, doctor, ¿hay que medicarlo para que desaparezca la infección? Sí, pero de acá a algún tiempo, ¿no? De acá a algún tiempo, lo que va a ocurrir, gracias, hijo, lo que va a ocurrir es que nuevamente se va a volver a presentar la infección pericoronal. Entonces hay que retirar este diente. A veces el paciente posterga la extracción, dice, no, todavía me pasó, me voy a limpiar, pero no, eso es mentira, ¿no? Reiteradamente va a tener ese episodio infeccioso, entonces habrá que extraer, en este caso,
el tercer molar. Esto no es una extracción profiláctica, ¿no? Que ya existe una infección crónica o aguda, dependiendo del caso, de la zona del tercer molar, ¿no? Vemos acá una enfermedad periodontal, es por falta de higiene, y el paciente ha experimentado o presentado un segundo y un tercer molar que están afectados por un absceso periodontal muy serio, no muy severo. Yo recuerdo que ese paciente incluso le llegué a hacer una biopsia pensando que había una lesión cancerosa, ¿no? Pero el resultado de patología fue que simplemente había una infección periodontal crónica, ¿no? Este señor tiene un absceso dental, ¿no? Viene a la consulta porque se le hinchó la cara y por boca, no sé si te da la foto, había un drenaje constante de pus, lo cual ameritaba, sí, acá está la fotografía, ¿ven? Había drenaje de pus, se había automedicado con antibióticos, había que de todas maneras apagar el fuego, continuar con el tratamiento de antibióticos, pero finalmente la decisión es extraer el tercer molar, ¿no? En este caso hay un flemón en la zona del cuello, en la base de la zona anterior, y también esto es una infección de origen dentario, ¿no? Que ha ocasionado una infección anaerobe, ¿no? También aquí hay que drenar, ¿no? Hacer un drenaje, pero además hay que extraer el diente comprometido, ¿no? En este caso hay un tercer molar que está paradito, está vertical, pero la raíz mesier pues está acodada, está dilacerada y se tuvo que hacer la extracción, ¿no? Bien, este es otro caso, ¿no? En donde había una concrescencia, lo hemos visto en la práctica en un video de concrescencia, este es otro caso de concrescencia, en donde el segundo y el tercer molar están retenidos, perdón, están unidos, ¿no? Entonces, el tercer molar estaba dentro del tejido y el segundo molar estaba en boca, con una tremenda caries. El colega, el dentista que lo atendió la primera vez, le hizo una apertura cameral sin tomar una radiografía. Comenzó a instrumentar y el paciente seguía con dolor, con molestias. El paciente acude a otro dentista y este otro dentista sí tiene la precaución de pedirle una radiografía periapical, por lo menos, y ahí encontró que había una, una congrescencia, ¿no? Entonces, el tratamiento indicado fue la extracción de ambos dientes que estaban unidos, en este caso a través de su cemento. Eso es una congrescencia. Aquí es el último diente que le quedó con una caries extensa y el diente terminó fracturándose, ¿no? Pero sea cual fuese la causa, también este diente amerita ser extraído lo más pronto posible, ¿no? Acá también, miren, ¿no? Hay una infección periodontal, endoperiodontal, ¿no? Había una caries extensa y también había una infección periodontal en la raíz inicial y había también una infección apical. Este diente tenía que ser extraído, ¿no? Además, había producido una pérdida ósea en la zona distal del segundo molar. Era urgente hacer la extracción de este tercer molar, ¿no? Luego hemos dicho que hay algunas patologías, ¿no? Algunas patologías que se presentan en la zona del tercer molar, ¿no? Este es un caso también de nuestra universidad, este es del año 1999, ¿no? Lo tengo acá claramente, me acuerdo. Es un tercer molar, es un hallazgo, es una panorámica, y en ese tiempo se exigía en la clínica integral del adulto ya no tomar oclusal, hiperapical o seriada, ¿no? Sino tomar panorámica, que es lo correcto, ¿no? Y en la panorámica encontraron como un hallazgo un quiste en la zona distal de la zona retromolar, ¿no? En este caso el quiste está asociado a la erupción del tercer molar, es un quiste inflamatorio llamado quiste paramolar, ¿no? Esto se envía al patólogo, lógicamente, y la comprobación histológica nos indicó que se trataba efectivamente de un quiste inflamatorio llamado un quiste paramolar. En este otro caso ya la cosa es diferente, ¿no? Es diferente, totalmente diferente. Hay un tercer molar retenido, ¿no? Y hay una imagen radiolúcida difusa alrededor de la corona de este diente retenido, ¿no? En este caso, el quiste no solamente se encontraba en esta zona, sino que se estaba, ¿cómo se dice?, llenando, ¿no? O se había extendido y estaba llenando todo el espacio que corresponde al seno maxilar, un quiste inmenso tuvo esta paciente, ¿no? Este paciente es un varón. O como este caso, esta chica, esta es Ariana, me acuerdo mucho, ¿no? Que viene con un quiste, ¿no? Asociado al tercer molar, ¿no? No es que que el tercer molar haya producido el quiste, lo que pasa es que el folículo dentario del tercer molar ha originado al tercer molar, pero también un quiste, ¿no? Por eso se llama un quiste dentígero, ¿no? Y el quiste dentígero se caracteriza por tener una parte del diente o todo el diente incluido o siendo parte de la lesión, ¿no?
A veces aparece el quiste y hay un diente, el diente está como acá al costado, ¿no? Adyacente, pero formando parte de la lesión. En otros casos, el diente está totalmente dentro de la lesión, ¿no? El hecho es que el mismo folículo dentario dio origen tanto al diente como al quiste, ¿no? Ese es un quiste dentígeno. Aquí amerita una tomografía, otro tipo de estudio, pero el hecho es que este tercer molar, además del quiste, ¿no? Las dos cosas tienen que ser eliminadas en una sola sesión, ¿no? Este quiste del tercer molar superior, ¿no? Donde la lesión es inmensa, ¿no? Está comprometiendo prácticamente el hueso basal de los dientes, el primer y segundo molar, y se ha extendido hasta arriba, ¿no? Hasta más o menos casi el piso de órbita, ¿no? Esto es un quiste dentígeno inmenso, ¿no? En este caso también el diente está formando parte de la lesión, ¿no? Es un quiste dentígeno. Dentígeno, dentífero, dentígeno es lo mismo, ¿no? Este es el día que se le hizo, el día que le hice la biopsia, ¿no? Porque cuando tenemos una lesión de este tamaño, no basta con que yo sepa, pues, de antemano que existe una evidencia radiográfica y tomográfica de que la lesión tiene el aspecto de un quiste, sino que una lesión de este tamaño, tengo que hacer una biopsia para conocer el nombre y el apellido de la lesión, como se dice, ¿no? Porque puede ser un quiste, puede ser un amenoblastoma, que es un tumor, ya no es un quiste, puede ser un queratoquiste, tantas cosas que pueden ser, ¿no? Entonces, el primer paso es la biopsia por incisión, y luego haremos ya el tratamiento definitivo, que no es otra cosa más que la extirpación de esta lesión. Bueno, este caso yo lo puse como neoplasia benigna, pero en realidad no es un tumor, este es un queratoquiste, porque como digo, el queratoquiste ha vuelto a ser pasado este año al grupo de los quistes, ¿no? Tiene la característica de las pompas de jabón, ¿no? Pero el diagnóstico también puede ser confundido con un amenoblastoma, que es un tumor, ¿no? Por eso es importante el diagnóstico histopatológico, ¿no? No puedo hacer simplemente como ocurre, ¿no? Si el diente se mueve en boca y le estará en el diente. Yo he visto un montón de casos, ¿no? Un montón de casos en los cuales el diente, doctor, el diente se me mueve, ah, ya ven, pues te pongo anestesia, lo saco. Y después que extraen el diente, recién le toman la radiografía, ¿no? Yo creo que ustedes, como buenos profesionales que se están formando, tienen que tener este concepto en claro. Cuando un diente no erupciona, ¿no? Y no hay una razón aparente, tengo que pedirle una panorámica, por lo menos, después ya le pedí una tomografía, ¿no? Un diente que se mueve sin causa aparente, es decir, no hay caries, no hay enfermedad periodontal, lo primero que tengo que hacer urgente, de manera urgente e inmediata es pedirle una radiografía panorámica. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que tener en claro. Este es un quiste, un tumor más pequeño, ¿no? En todo caso, pero sigue siendo una lesión. Aquí lo que ocurrió, ¿no? Acá lo que ocurrió es que el diente se movía, ¿no? Entonces va al consultorio, perdón, de un doctor, un colega X y hace muchos años, ¿no? Y le dice, doctor, se me mueve el diente. ¿Se te mueve, te fastidia? No me fastidia, pero me incomoda que se mueva el diente. Ya está listo, le trajo el diente. Incluso ahí está el hilo de sutura. Pero la sorpresa del doctor fue que la herida no cerraba, ¿no? Entonces, uy, caramba, la herida no cierra. Entonces ahí es donde me hace la interconsulta, ¿no? Cuando viene el doctor, le digo, si hay una herida que no cierra, pídele una panorámica. ¿Le tomas una panorámica? Uy, no, doctor, no le tomé radiografía. La respuesta frecuente, ¿no? Del dentista es, no, doctor, es que el paciente no tiene dinero, es pobre, no tiene no puede pagar una periapical. Le digo, pero tienes que pedirle porque no puedes actuar a ciegas, ¿no? Tienes que pedirle algo. Y cuando le pide la panorámica, miren lo que se ve. Vamos a hacer una clase especial sobre neoplasias malignas. Me importa mucho, me interesa mucho que conozcan este tema, ¿no? ¿Qué se ve en la panorámica? Se ve una imagen radiolúcida de contornos difusos, y acá abajo, donde alguien por equivocación ha pintado con dos líneas rojas, ¿no? En realidad se ve una lesión en forma de sacabocado, es decir, como si alguien hubiera mordisqueado el hueso, ¿no? Eso se llama, chicos, eso se llama una lesión osteolítica pura. Eso lo vamos a conversar en la práctica, ¿no? Es una situación en la cual el tumor es de un crecimiento tan rápido que no le da tiempo al hueso a defenderse. El hueso se defiende mediante la esclerosis, es decir, se comienza a calcificar más para impedir que el tumor crezca. Como no puede detenerlo, simplemente se produce una osteolisis rapidísima, muy rápida del hueso. Eso se llama una lesión osteolítica pura. Y esa lesión es como un mordisqueado, que se llama lesión osteolítica pura,
son características, son típicas de una neoplasia maligna. Este paciente tenía un cáncer, ¿no? Y este doctor no debió hacerle la extracción del diente. Claro, al final dice, bueno, doctor, pero bueno, ya le extraje, ¿qué puedo hacer? Ya que se vaya neoplásica. Pero no debiste hacerle la extracción de este diente. ¿Ya? Este es un caso en el cual el tercer molar está asociado con una neoplasia maligna. El diente no va a formar jamás un tumor maligno, ¿no? No. Lo que ocurre es que el tumor maligno, en este caso el carcinoma, creció de tal manera que destruyó todo el hueso alrededor del diente. El diente se quedó sin soporte óseo y simplemente tuvo que ser extraído. Y se quedó sin soporte y comenzó a moverse, ¿no? Y el autor le extrajo el diente, pero sin tomar la radiografía, ni siquiera una PNPK. Entonces, esto es un ejemplo claro de un diente retenido, ¿no? Asociado a un tercer, a una neoplasia maligna, ¿no? Entonces, después de una semana, vemos la herida, el tumor sigue creciendo, ¿no? Y este es un caso en el cual el diente más bien no debió de ser extraído, ¿no? Por eso es que cuando le puse cuáles son las indicaciones para extraer un diente retenido, no he mencionado las neoplasias malignas, he puesto neoplasias benignas nada más, porque si es una neoplasia maligna, el tercer molar no puede ser extraído, hay que enviarlo al especialista, eso no es ni siquiera competencia del odontólogo, esa es competencia ya del cirujano de cabeza y cuello, del oncólogo, es decir, de un equipo de profesionales especializados en el tratamiento del cáncer. Nosotros no podemos hacer algo que no sea salvo que tenga la duda, y si tengo duda le hago una biopsia, no le hago la extracción del diente. ¿Ya? Entonces, eso vamos a conversarlo más adelante, ¿no? Aquí, para terminar, tenemos terceros molares dentro de la línea de fractura, ¿no? Es decir, la mandíbula se fracturó por un accidente de tránsito, por un asalto, un golpe, qué sé yo, y el diente ha sido fracturado en esa línea de fractura, ¿no? Aquí ¿cómo se dice? ¿Cómo sería? Lo tradicional, ¿no? Llamémoslo así, sería extraer el tercer molar, ¿no? Pero si traigo el tercer molar, no voy a tener referencia donde empatar el hueso, ¿no? Entonces, en algunos casos, cuando no hay dolor, acá sí había un dolor tremendo, cuando no hay dolor, el tercer molar a veces no lo extraemos, sino hasta después que se consolida la fractura, ¿no? En este caso sí estaba indicada la extracción del tercer molar, ¿no? Este es un diente también que está dentro de la línea de fractura, ¿no? Que podría ser extraído o no, eso va a depender ya de la parte clínica, ¿no? En este caso, como ustedes ven, se le puso su fijación intermaxilar como parte del tratamiento de la fractura, pero no se extrajo el diente porque el diente servía para justamente engancharse, para que acoplara, para que acople, para que el diente acoplado al otro lado del hueso fracturado sirva como referencia para colocar el hueso en su sitio, ¿no? Entonces, como conclusión, ¿no? Tenemos que debe existir, ¿no? Una etiología clara para justificar la extracción del tercer molar retenido. O sea, lo que está diciendo aquí es que si no tengo una justificación, ¿no? Expresa, sea clínica, sea radiográfica, tomográfica también, no debo hacer la extracción del tercer molar. Tiene que haber una justificación, una explicación, ¿no? Si no hay una etiología clara, no debo hacer la manipulación del diente, del tercer molar en este caso, ¿no? Y si hay una neoplasia maligna, como he mencionado, simplemente no debe hacerse la extracción del tercer molar, ¿no? En segundo lugar, dice estudiar bien la decisión, disculpen que me falta el tilde en la O, ¿no? Estudiar bien la decisión de una extracción profiláctica. Si ustedes son de la escuela en el futuro, dicen, yo soy de la escuela de extracción profiláctica, háganlo, ¿no? Pero siempre con criterio, con cuidado. Y si no, si son parte de la escuela un poco más conservadora, yo soy de esa escuela, ¿no? Tendré pues cuidado de encontrar una indicación expresa para poder hacer la extracción profiláctica de ese tercer molar, ¿no? De repente viene el papá, o viene un joven, yo quiero sacarme la tercer molar porque no quiero problemas en el futuro. Pero no te duele, ya, otro, pero sáquenmela, pues ya. Ya, ni hablar, tampoco va a pasar nada si les traigo un diente, no estoy contraviniendo ningún principio ético, ¿no? Es decir, estamos de acuerdo, el paciente y yo, o el paciente está sugiriendo que les traigan un diente que no le sirve, ¿no? Que no cumple ninguna función. O el paciente dice, doctor, mi hijo se va a ir, o me voy a ir yo a Estados Unidos o a Europa a estudiar, ¿no? Y allá, pues, el dentista, pues, el tratamiento odontológico es carísimo. Entonces, yo no quiero que mi hijo peruano, que va con tanto esfuerzo a estudiar a esos países, en el camino allá tenga problemas con los terceros molares,
Entonces hemos decidido con mi esposo, entonces los papás han decidido que antes de enviar al muchacho a estudiar, que vaya desfocalizado y que minimicen el riesgo de algún problema posterior cuando no tenga pues una familia que de repente lo pueda ayudar, apoyar o cuidar cuando tenga que hacerse la extracción de este diente retenido, ¿no? Y tener en cuenta que si es que hacemos la extracción del tercer molar, todo diente retenido, extraído o por extraerse es potencialmente complicable, ¿no? Es decir, no, yo no puedo decir después de 37 años de dentista y de estar haciendo extracción de terceras molars que ya conozco todo, ¿no? Ese es soberbio, esa es vanidad, ¿no? La realidad es que para mí cada paciente es importante y cada paciente es único, cada paciente es diferente, no existen dos pacientes iguales, ¿no? Eso entonces como conclusión para responder a la pregunta, ¿cuándo extraer el tercer molar retenido? ¿No? Es una clase muy simpática, ¿no? Donde hemos revisado rápidamente cuáles son las causas o las razones por las cuales tenemos la necesidad sí o sí de extraer un tercer molar. No estoy diciendo cualquier diente retenido, porque cada diente retenido, un canino, tiene otras implicaciones distintas que un tercer molar, ¿no? Estoy hablando solamente del tercer molar, tanto superior como inferior.